pues trabajando con esto de bajadas de cargas y que las cargas axiales a las columnas, marcos rígidos. Podríamos ver diferentes temas, podríamos ver lo de las losas, podríamos ver lo de las columnas, lo de las traves, lo de las zapatas. Son como cuatro conceptos o cuatro elementos que se utilizan muy comúnmente en este sistema de estructuración, que es el más pues utilizado en México, ¿no? Creo que es el de mampostería y el de marcos rígidos en edificaciones. Entonces ustedes cuando ya, no sé si alguien de aquí ya está a lo mejor trabajando o a lo mejor ya ha estado en algún taller o no sé, tiene trabajos por ahí similares a la construcción, pues se darán cuenta que existe una gran diferencia entre lo que es un castillo y una columna. Seguramente ya se los explicaron en algunas otras clases, por ejemplo en las de sistemas constructivos o creo que se llama esta de elementos de construcción, creo. Entonces ahí les explican qué es un castillo y qué es una columna, ¿no? Ya en el cuestiones reales o ya en la práctica va a ser muy común que la gente, pues muchas veces confunda el término entre castillo y columna, ¿no? Sienten que es la misma o es el mismo elemento. A la columna le llaman castillo, a los castillos les llaman columna, ¿no? Y en realidad, hasta en la parte de los quienes construyen, en ocasiones hasta los llegan a confundir, ¿no? No por concepto, sino como por funcionalidad. O sea, piensan o en ocasiones pensamos que hasta un castillo puede llegar a funcionar como columna y no es así, ¿no? Sí existe pues una diferencia entre uno y otro y cada uno de ellos tiene una función completamente distinta, ¿no? Acuérdense que en el caso de la columna, su funcionamiento pues es resistir cargas axiales principalmente, que fue lo que vimos en bajada de cargas, es resistir pesos que vienen de la parte superior hasta el terreno en forma vertical y también funciona como un elemento para contener los momentos pues de desequilibrio que son flexionantes o cortantes, que estos van a estar determinados por los claros que tengamos en nuestras vigas o por los pesos que estén distribuidos de una manera irregular o no simétrica o asimétrica en la parte superior, o las cuestiones ya accidentales, por ejemplo, sismos o movimientos de asentamientos diferenciales, todo eso lo tiene que contener o que resistir la columna, ¿no? En el caso de los castillos, es más un elemento, se le llama un elemento de confinación. Esto quiere decir que funciona para confinar muros de mampostería, que son los muros de tabique, de bloc, de piedra, de cualquier elemento que sea a partir de piezas, ¿no? Entonces, ese como parte introductoria de qué es castillo y columna. Entonces aquí viene una definición de manera que viene tomada de las normas técnicas complementarias, que recuerden que ese es el libro o es el archivo que a nosotros nos va a regular cuál es el funcionamiento y cómo es la descripción adecuada de cualquier elemento estructural, ¿no? Recuerden que hay normas técnicas complementarias de concreto, hay normas técnicas complementarias de acero, normas técnicas complementarias de madera, de mampostería. Entonces, todas estas nos van a dar pues, la información. De hecho, ahí vienen todas las fórmulas para hacer el análisis pues, de aceros, de concretos, de secciones, de cualquiera de uno de estos elementos que les mencioné, ¿no? Entonces, la columna, ahí viene como la definición que viene en el recuadro azul, dice, es un elemento estructural con relación a altura, con la relación de la altura entre la menor dimensión lateral mayor a 3, usando principalmente para resistir cargas axiales de compresión. Ahí vienen dos temas importantes. Uno es la parte de la sección, ¿no? O de la medida que debe de tener la columna, relación de la altura entre la menor dimensión lateral mayor a 3. ¿Qué quiere decir esto? O que en ocasiones puede ser muy confuso. Hace referencia a las secciones que tiene la columna, ¿no? La sección, que ahorita más adelante vamos a ver cuál es la sección mínima que debe de tener una columna. Pero la sección hace referencia a esto, cuánto mide de este lado, cuánto mide de este lado, ¿no? Supone que son 25 centímetros, ahorita más adelante lo vemos. Entonces, 25 centímetros como mínimo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la relación que existe entre la dimensión menor, porque en ocasiones también hay columnas que son rectangulares, que pueden ser 25 por 30, 25 por 35, 25 por 40, van a existir esas relaciones. Lo que nos dice aquí la menor dimensión lateral, que en este caso puede ser 25, mayor a 3 veces, eso quiere decir que 3 veces 25 serían 75 centímetros, ¿no?
Entonces, esto quiere decir que los elementos que sean de 75 centímetros de alto y que tengan una sección de 25 por 25 ya van a ser considerados como una columna. Entonces, como mínimo, casi en todas ahorita las diapositivas que vamos a estar viendo son mínimos, ¿no? Entonces, no podríamos tener una columna de 60 centímetros. O sea, columnas de peralte de 60 ya no son columnas, ¿no? Ya es la función o la utilización de ese elemento es más como dado de cimentación o como un tipo de zapata anclado al terreno o una zapata aislada, pero ya no es una columna, ¿no? La función ya va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces, ahí habla de las cuestiones mínimas de la relación que existe en la medida de sus lados con la altura total de la pieza, ¿no? Y ya después dice otro concepto que es usado principalmente para resistir carga axial de compresión. Entonces, que era lo que les había mencionado anteriormente. Principalmente, no es la única función que tiene, no es el único uso, pero principalmente es resistir cargas que vengan de manera puntual a partir de una viga, de un muro o de cualquier elemento que se encuentre en la parte superior. Entonces, ¿qué otro elemento o cargas puede resistir? Pues cargas laterales o cargas de flexión, o sea, lo que les mencionaba en un inicio, ¿no? A partir de los tableros que existen de marcos rígidos, que es como este diagrama que se alcanza a ver en la parte derecha, vamos a tener ahí un sistema de marco rígido simple, que son ahí 3 columnas colocadas ahí con sus apoyos fijos o rígidos. Y tenemos ahí una viga en la parte superior, que por lo que se alcanza a ver aquí tiene un claro aquí mínimo, que no sé, podrá ser 4 metros, y acá tiene un claro más amplio de 5, ¿no? Las asimetrías que existan en la parte superior, tanto de distancias como de pesos, que aquí tenemos 12 y acá tenemos 0 toneladas como peso puntual, lo que nos va a hacer es crear movimientos laterales en las columnas o flexiones laterales o deflexiones, ¿no? Esto quiere decir que estas se van a comportar ante movimientos, ante sismos, pues van a tener como ese intención de juego o intención de que se pueden mover tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Hablando de cuestiones, pues de una dirección que se llama axiales, ¿no? Que es esto como, es carga puntual en una dirección. Eso quiere decir que va o a la izquierda o a la derecha. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos un sistema de marcos rígidos que están encontrados, como lo que veíamos en la clase anterior? Esto si lo viéramos en isométrico, que aquí también vinieran cargas. Entonces, que en esta columna, aparte de resistir este tramo de aquí, aparte de resistir este tramo de acá, va a recibir la carga también de este punto y de este punto. Y en lugar de tener 2 cargas, va a tener ahora 4 cargas. Entonces, ahí los movimientos laterales también ya son en 2 direcciones, en 4 direcciones, ¿no? Podría ir a la izquierda, a la derecha, al fondo o al frente. Y a eso se le va a llamar movimientos biaxiales, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener una mayor cantidad de juegos posibles de movimiento que puede llegar a tener la columna, ¿no? Entonces, todos esos factores de carga son lo que debe de resistir la columna, ¿no? O para eso se realiza, para que pueda resistir esas acciones, ¿no? Por eso viene definido en esas dos partes. Ya después en las normas técnicas, viene por ahí una descripción todavía más amplia, pero de manera concisa, pues es esta información, ¿no? Por ahí alcanzamos a ver una sección de una columna, P por H, y un armado o área de acero necesaria, parte superior, y área de acero, parte inferior, ¿no? Que esto va más en relación a una viga, pero pensemos que es una columna, ¿no? Luego por aquí alcanzamos a ver un corte de sección en donde vemos la columna y vemos la cantidad de estribos que tienen las conexiones y en los centros. Eso ahorita lo vamos a ver, qué diferencia hay entre o por qué se colocan estos estribos en el centro y más juntos en la parte de las uniones, ¿no? Si ya lo vieron en alguna otra clase, porque eso también se les explica muy comúnmente, ojalá les sirva de refuerzo, porque aunque pareciera ser muy sencillo, ya en cuestiones reales, pues no sé, o he visto que no se aplica como debería de ser, ¿no? En el caso de los castillos, también en las normas técnicas viene su definición, y el castillo dice que es un elemento estructural vertical de concreto reforzado. Aquí ya nos especifica el material: concreto reforzado colocado en los bordes de muro, bordes y de sus huecos, ¿no? Que también pueden ser internos. En muros reforzados se ligan con las talas para proporcionar confinamiento. Pueden ser internos o externos al muro, ¿no? ¿Qué es la
la descripción de este conjunto de elementos verticales que trabajan a la par de las dalas, ya sea cadenas de desplante o cadenas de cerramiento, ¿no? Digamos que el concepto correcto tendría que ser dalas, ¿no? Pero recuerden que también por ahí en los libros algunos autores mencionan dalas como estas partes de cadena cortitas que regularmente van arriba de las ventanas. Entonces, pero ustedes ya más o menos sabrán que de manera, pues ya en campo, se le llama cadena de cerramiento, ¿no? Y por aquí viene un gráfico que viene ahí en las normas técnicas, que eso ya lo habíamos visto. De hecho, de los dos temas lo hemos visto. ¿Sí? Una pregunta, lo que dice de la cadena de cerramiento, por ejemplo, la que está arriba de la mampostería de las zapatas, ¿también se llama así? Arriba La de que está las hasta el piso. zapatas. En el caso de las zapatas, lo que tiene arriba se le llama contratrave. O no sé si te hagas referencia a ¿Contratado? zapata de mampostería. Ah, ya, ya. Sí, sí, la que está hasta el piso. ¿De mampostería o de concreto? De concreto. Ah, de concreto, ese se llama, sí es Igual está contratrave. revuelto con varilla, creo. Ujú. Sí, regularmente está la zapata aislada y Ajá, luego esta conecta con otra zapata aislada. ajá, exacto. El funcionamiento de las zapatas aisladas es, como su nombre lo dice, es el aislamiento de los elementos. ¿Por qué? Porque son cargas puntuales. Regularmente este sistema de zapatas aisladas funciona a la par con marcos rígidos. Entonces no hay muros de carga ahí. Lo que regularmente también sucede son en las terrazas de sus casas o de la mayoría de las casas. Hacen esta propuesta de zapatas aisladas. ¿Por qué? Porque tenemos columnas casi en la mayoría de los casos en las partes superiores. Y como son terrazas, tenemos como los vacíos, ¿no? O tenemos ahí como pues el puro piso, o tenemos un barandal o algo. Entonces no hay muros de carga, simplemente es un sistema de marcos rígidos simple, no es un cubo. Entonces ahí sí se utiliza zapatas aisladas. Regularmente se coloca esta, que es que es la que se le llama contratrave, que es un elemento de concreto armado, que la función que tiene es disminuir los asentamientos diferenciales y contener las columnas en la posición original. Entonces, si lo ven en corte, el funcionamiento es de manera contraria. Entonces, tiende a subir. ¿Por qué? Porque las columnas tienden a bajar. Las zapatas, perdón, tienden a bajar. Pues la zapata va con pesos hacia abajo, y lo que hacen es como que lo tuerce la zapata en ese sentido. Entonces, al momento de torcerlas así, lo que hace es de que la contratrave tiende a irse hacia arriba. O sea que en lugar de recuerden que las traves funcionan por cuestiones gravitacionales hacia abajo, ¿no? Van a tenderse a irse hacia la posición inferior. En el caso de las contratraves es contraria, ¿no? Van a tender a irse hacia arriba. Y algo muy característico ahí es de que las contratraves, el armado de mayor área de sección de acero, va en la parte de arriba, por lo mismo de que se tienen que contener los pesos. Si ustedes ya recuerdan en las traves, el área de acero mayor va en la parte de abajo, en el punto medio, y arriba en la parte de las conexiones, ¿no? Entonces, pero sí, se les llama contratrave y su funcionamiento es eso, unir las dos zapatas para evitar asentamientos diferenciales y para contener los movimientos por flexión. Entonces, no en todos los casos son necesarios, porque ustedes ven en muchas de las terrazas, pues solamente se colocan las zapatas. ¿Y esto por qué? Porque no hay una gran cantidad de pesos que soporten, ¿no? Si ustedes ven las terrazas, pues regularmente son 4 columnas, 2 columnas que están como muy sobradas casi siempre, y pues arriba tienen o ya sea un techo, o tienen un pergolado, o tienen por ahí otro elemento. Hay cuestiones más estéticas que estructural, ¿no? Por eso casi luego no se mete ni siquiera ni dado de cimentación. Es en el caso de las contratraves. Aquí en el diagrama o el dibujito que vamos a vemos toda la explicación que hacen de los castillos, saber las dalas, que les mencionaba, esto ya lo hemos visto en en unas clases anteriores, sobre dónde iban de manera adecuada los castillos, que ya habíamos dicho que no tendría que superar una mayor distancia de 3, tienen que ir en las esquinas, tienen que contener puertas y ventanas, tienen que estar en las esquinas, tienen que estar en los elementos de unión. Entonces, eso de manera mínima, ¿no? Es lo básico que debería de tener una casa para que estén bien confinados sus muros y que funcione de manera correcta. En el caso de los que son internos, también lo habíamos visto en un ejercicio cuando veíamos el tabique, el Nova Cerámica, el Tabimax. Pues en el Tabimax, el colado del castillo va en el interior y ya son otros criterios, ¿no?
cada colado tiene que ir a cada 80 centímetros, ya habíamos visto como toda esa explicación, ¿no? Vemos por ahí lo de los estribos, también ahorita veremos lo de los estribos más a detalle, y es en el elemento del castillo. Ya después aquí viene una comparativa de dos elementos diferentes, que es la columna y el castillo en relación a las dimensiones, que era lo que les mencionaba anteriormente, de cuánto tiene que medir mínimo una columna. De acuerdo a las normas técnicas, para que una columna se determine como columna, a partir de su dimensión, es la dimensión. No solamente es la dimensión, sino que también ahorita vienen otros criterios de acero longitudinal y de armado de acero transversal, que son los estribos, ¿no? Pero en relación a las dimensiones, las normas nos mencionan que deben ser 25 por 25 de manera mínima para que sea una columna. Si tenemos un elemento que mide 20 por 20, no es columna. Aunque tenga un montón de armado, no sería considerada como columna, ¿no? Entonces, de 25 por 25 ahí se puede ir hasta 30 por 30, 35 por 35, 40 por 40. Ya las proporciones cuando son muy irregulares, que ahí te vería también en las normas, me parece que viene, y si no recuerdo cuál sea, pero las proporciones cuando ya es 25 por 80 centímetros, ahí ya pasa a ser de columna a muro de concreto armado. Entonces ya el funcionamiento es más como muro que como columna, ¿no? ¿Por qué? Porque las proporciones ya son muy alargadas, ¿no? Y el sistema o el funcionamiento por volteo es completamente distinto de un elemento muy rectangular alargado a un sistema pues rectangular como lo vemos aquí, ¿no? 25 por 25, 25 por 30, 25 por 40, ¿no? La dimensión transversal menor será por lo menos igual a 250 milímetros, ¿no? Luego vemos lo del castillo. La dimensión transversal menor será por lo menos igual a 15 milímetros. Aquí, si ustedes ven, hace referencia a que tiene que ser 15 por 15 para que sea considerado castillo de manera mínima. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es de que regularmente los muros en casa son de 12, ¿no? Si ustedes ven, el tabique tiene 6, 12, 24, ¿no? Entonces, de manera real, la estructura del castillo nos quedaría de 12 por 15, ¿no? 12 por 20, ¿no? Si ustedes ven los colados reales, cómo se colocan, queda como esa dimensión de 12 por 18, 12 por 20, más o menos aproximadamente, ¿no? Entonces ahí ni siquiera estamos cumpliendo de manera real el criterio que tendría que ser 15 por 15. Queda 15 por 15 ya con el aplanado, ¿no? Ya que le agregamos el aplanado 1.5 centímetros de cada lado, y no, sí, quedaría así, ¿no? Que son 3 centímetros más. Entonces quedan 15 centímetros, ¿no? Entonces se considera en ocasiones que el aplanado funge como un elemento estructural, que no debería de ser así, ¿no? Pero ahorita que vemos lo del peso, pues se darán cuenta que pues muchas veces están sobrados los castillos en relación a peso, no en relación a su posición. Ya después aquí vemos la parte del acero longitudinal, que serían las varillas, estas verticales, las que conectan con la dala, las que conectan con la cadena de cerramiento. En el caso de las columnas son las varillas que conectan con el dado de cimentación o con la que conecta con la trave, ¿no? Estos elementos de acero igual son de manera mínima. Acuérdense que ahorita estamos sacando mínima. O sea, son mínimas que vienen en las normas técnicas complementarias. Aquí ni siquiera estamos haciendo ningún análisis, ¿no? Que es pura resistencia del elemento de manera mínima, ¿no? De aquí es para arriba, ¿no? Que va a determinar las condicionantes de los pesos, de los momentos de flexión, de los momentos por cortante, de los factores accidentales. Ya nos va a salir la cantidad de acero que necesitamos, ¿no? Entonces, aquí en el caso de la columna, nos dice la fórmula que el área de acero que necesitamos en columna, que es AS, es 0.01, la base por la altura de la sección, que eso quiere decir los 25 por los 25, ¿no? P es 25, H es 25. Se sustituyen ahí los valores y ya nos salen 6.25 centímetros cuadrados de área de acero que yo necesito en cada tramo de mi sección a lo largo de toda mi columna. Ya si nos vamos a las tablas, en las tablas ya viene pues regulado, ya está, digamos que dado los valores de cuánto da de sección una varilla. En este caso, estas tablas son no sé si es del IMCA, no tiene ahí la bibliografía, pero creo que es del IMCA. Y viene aquí las varillas de 3 octavos, de media, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos, de 1 pulgada. Y vienen los diámetros por una varilla. Entonces, diámetro en centímetros y ya viene el área en centímetros cuadrados, que es esta, hace referencia a esta que viene acá, ¿no? Entonces, una varilla de 3 octavos
es 0.71 centímetros cuadrados, ¿no? Y así consecutivamente, 2 varillas, 3 varillas, 4 varillas, 5 varillas, 6 varillas, ¿no? Esto es muy común, o esta tabla es muy útil cuando se están haciendo propuestas de armado en castillos, en columnas, en traves, hasta en zapata, en dados de zapata también se utiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar viendo ahí si metemos 4 varillas de 3 octavos o si metemos a lo mejor, bueno, sería al revés, ¿no? Si metemos 4 varillas de 6 octavos o si metemos por ahí 8 varillas de 3 octavos, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos al ejercicio en donde traíamos ahí 6.25 centímetros, ¿no? Según este cálculo, este ejercicio, recuerden que en las columnas, como son elementos rectangulares, es necesario, al menos de manera mínima, que tengamos 4 varillas. No podríamos hacer un armado de columna con 3 varillas, ¿no? Entonces sí tiene que tener la geometría del elemento original, ¿no? Entonces 4 varillas de 5 octavos, 4 varillas de 5 octavos, nos da un 7.92 centímetros cuadrados. Entonces ahí nosotros en la anterior tenemos 6.25. Entonces, hasta está sobrado, ¿no? 7.92. ¿Por qué sucede esto? Porque no podría yo meter 4 varillas, a lo mejor de 6.25. La de 4 octavos no nos cumple, ¿no? Tenemos 5.16. La de 3 octavos, pues muchísimo menos, ¿no? Tenemos 2.84. Si nos vamos a 6 octavos, pues ya se pasa, ya es mucha área de acero, ¿no? Puede ser del doble, ¿no? Podríamos meter ahí, a lo mejor combinada, podemos meter 2 de 3 octavos y podríamos meter ahí 2 de 5 octavos, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, a lo mejor ahí sí nos podría resultar, ¿no? Pero las condiciones de armado también ahí determina qué es lo más fácil, qué es lo más rápido de realizar, ¿no? Y no estar confundiendo ahí el armado. Entonces, se opta por 4 de varillas del mismo tamaño, ¿no? Si ustedes ven aquí en el ejercicio, lo que nos menciona es de que de manera mínima, una columna de 25 por 25 debería tener 4 varillas de 5 octavos en acero longitudinal mínimo, ¿eh? Ni siquiera estamos viendo cuánto pesa, cuánto recibe la columna. Si ustedes ven en muchos de los procesos constructivos reales, muchas de las columnas siguen ocupando varillas de 3 octavos en secciones hasta de 30 por 30, ¿no? Que también eso es otro error que en ocasiones se les dice, una columna tiene que ser de manera mínima 30 por 30, y ahí van a hacer sus columnas de 30 por 30, y varillas, pues como es la más comercial o es la que muchas veces el cliente tiene, pues tiene varilla de 3 octavos, ¿no? Entonces, para ocupar ahí el espacio, ponen 4 varillas de 3 octavos con una columna de 30 por 30, todo mal, ¿no? Entonces, ya saben cuáles son los valores, acuérdense que pueden combinarlas, pero ya saben que Profe, esta sección de acero, ¿sí? oiga, ¿y con el Armex también se ocupa para ese tipo de columnas? Para columnas no hay una sección de Armex tan larga, así, tan grande, una sección, digamos que sería como de 25 por 25, de manera comercial fácilmente de encontrar, no hay una sección de ese tamaño. Para Castillo sí está hasta sobrado, pero para columna no. Lo que en ocasiones se puede realizar es hacer una conformación de un armado a partir de un Armex, ¿no? O sea, rompen un Armex y lo utilizan, digamos que 2 Armex para crear una columna, ¿no? Pero ya es una cuestión de que tienes que andar cortando el Armex y lo tienes que adaptar a la dimensión. Entonces, ese es el problema y casi siempre se opta por la práctica o por lo más rápido, por lo que sea más sencillo de, de construir, ¿no? Porque pues, en obras todo es velocidad, ¿no? Entre más rápido lo hagas, más ganancia va a haber, ¿no? Entonces, pero para columna no. Hay uno que es sonotubo, que ese sí lo venden, que es el sistema del cartón para simulado y que ahí cueles tu columna. Y dentro de esa marca de sonotubo tiene un material que también es como una columna, que ahí los estribos son en forma helicoidal. Entonces ya viene como prefabricado todo el armado y ese sí ya te lo venden, ¿no? Entonces, de ese creo que sí hay, pero no es tan comercial. Por eso casi siempre se opta por hacerlo en sitio el armado de columna. Luego, en el caso de los castillos, a ver aquí que el área de acero longitudinal mínima, aquí se hace el cálculo, o en este ejercicio se hace el cálculo con el Armex, ¿no? ¿Cuál es el área de acero que yo necesito en un castillo? Viene que es 0.2, la resistencia a la compresión del concreto, que es la F'C, entre la resistencia a la flexión del acero, o la resistencia a la afluencia, y por la multiplicación de la sección de la base menor
por la base o la altura de nuestro castillo, ¿no? Estamos hablando que nuestro castillo mínimo son 15 centímetros por 15 centímetros. Concreto, aunque casi en la mayoría de los casos se menciona que es 250 para elementos estructurales de todas las casas de habitación, en las normas técnicas complementarias nos menciona que para castillo podemos ocupar hasta concretos de 150 kilogramos para centímetro cuadrado, entendiendo que el castillo es un elemento de confinamiento y no un elemento completamente estructural de cargas axiales, ¿no? Entonces, por esa razón, en las normas nos considera que hasta podemos ocupar hasta 150, por eso aquí viene el valor de 150 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no? En el caso de las columnas, ahí sí es mínimo 250. ¿Por qué? Porque es un elemento estructural de carga axial que funciona en la mayoría de los casos o en el mayor de sus porcentajes a compresión. Entonces, esto también es importante porque muchas veces los castillos se entiende como un elemento que tiene que resistir cargas puntuales y verticales y le ponen concreto 250. Entonces, no es de que está mal, porque hasta está sobrado o hasta queda mejor confinado, pero pues no es tan necesario, ¿no? Entonces, ahí tenemos el 0.2 y luego tenemos aquí el FY, por eso les decía que aquí se está ocupando la parte del Armex, porque el Armex, recuerden que eso también ya lo habíamos visto, tiene una resistencia a la afluencia de 6,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que tiene la varilla común, la de 3 octavos, o la varilla corrugada? Son 4,200, me parece, 4,200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces sí existe una resistencia pues a la afluencia entre aceros. Si nos vamos al alambrón, el alambrón trae como 2,500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahorita vamos a ver lo de los estribos y el alambrón, que también ahí es una confusión muy grande que existe, ¿no? Entonces ya aplicando o sustituyendo los valores de 0.2 por 150 entre 600 por 15, ya nos da una área de acero en los castillos longitudinal de 1.125 centímetros cuadrados. Si ven la referencia o la diferencia existe entre el acero de castillo y el acero de columna, pues es casi 4, 5, más o menos como 5 veces, ¿no? 5.5 veces más lo que debe de tener una columna que lo que debe de tener un castillo. Simplemente por la referencia de que uno es confinamiento y el otro es carga puntual, ¿no? Y ahí viene el área del acero, del Armex, que este es el Armex, pues de los más comerciales, 15 por 15 por 4 varillas, ¿no? Entonces, que si nosotros aquí hicimos el castillo de varillas 3 octavos y con estribos, aquí en lugar de tener 6,000, aquí va a tener 4,200, ¿no? Que no hace tanta variación, en realidad cumple completamente con las normas o con lo establecido, ¿no? Vamos a pasar con aquí viene lo de las tablas, esto nada más lo había colocado como para que se dieran la idea de dónde sacábamos lo de centímetros cuadrados, que hace referencia a cuánto tiene de sección el acero. Y esto es el diámetro de la varilla. Si cortamos una varilla, ¿cuánto es el diámetro que tiene o la medida? Entonces, a eso se le llama área de acero o AS. Entonces, si colocamos 4 varillas, tendríamos que sumar esas 4 áreas de acero para saber cuánto es lo que necesitamos, que ese es el resultado que teníamos abajo, a ese área de acero. Y luego por ahí viene por metro de... pero es otro ejercicio, ¿no? Después aquí tiene refuerzo transversal en que en este caso son los estribos, ¿no? Los estribos son los conocidos como anillos también, que son estos elementos rectangulares, triangulares, circulares, que se utilizan más para contener los momentos flexionantes, el aplastamiento, los cortantes en columnas, en traves, en cadenas. En cadenas más es el confinamiento de las varillas longitudinales, a diferencia que del cortante o la flexión. Funcionan también en cuestiones de sismo, en el caso de las cadenas de cerramiento. Pero ahí en realidad no tienen como pues mucha función que digamos, ¿no? Ahí la que tiene función es el concreto. En la parte de la columna, vamos a ver aquí del lado izquierdo, vamos a tener refuerzo transversal en estribos, ductilidad media, ¿no? Vamos a tener ahí la sección, y para encontrar la sección, que en este caso es la separación que existe entre estribo y estribo, nosotros vamos a encontrar tres, pues, fórmulas, o como le podemos llamar, como tres procesos distintos para encontrar una separación. Siempre nos vamos a quedar con el criterio que nos dé el valor más bajo. En este caso fue 12.5 centímetros el que nos dio el valor más bajo, ¿no? El primero es 850 entre la raíz
del factor de fluencia del acero. En este caso estamos pensando que en nuestra columna vamos a ocupar acero de varilla corrugada. En las columnas también otro elemento, otra cosa muy importante es de que las normas técnicas nos mencionan que de manera mínima yo debo de utilizar varilla de 3/8 para estribos. ¿Cuántas veces hemos visto que luego en columnas se agregan pues estas varillas de hecho la menor tendrá que ser la de 2.5, pero no es tan comercial, 2.5 pulgadas, ¿no? Varilla corrugada con límite de fluencia 4200, casi es imposible que la encontremos, ¿no? Entonces, ¿por qué se opta por utilizar la del alambrón? Pero el alambrón no tiene, acuérdense que no tiene un límite de fluencia de 4200, tiene de 200. Se podría utilizar siempre y cuando en el cálculo estructural se determine aquí ese valor. En lugar de tener 4200, habrá que ponerle aquí 2500, ¿no? Entonces, ya después viene por la multiplicación del diámetro de la varilla longitudinal. Entonces, en este caso es 1.58 centímetros, ¿no? Nos da que la separación de los estribos tiene que ser de 20.7 centímetros, ¿no? El otro criterio son 48 veces el diámetro de la varilla del estribo. En este caso es varilla de, creo que me parece es 3/8, que es 0.95 centímetros. Y esto quiere decir que la separación de los estribos nos marca o nos manda 45, ¿no? Y el tercer criterio es la dimensión más pequeña entre dos. Eso quiere decir la sección que yo tengo de columna, si es 25 por 25. Si fuera 30 por 40, aquí tendría que decir 30. Si fuera 50 por 35, aquí tendría que ser 35, ¿no? Pero ahorita, como estamos hablando de una figura cuadrangular de 25-25, tenemos que poner 25 entre 2 y ya nos da una separación de los estribos de 12.5 centímetros. Esto quiere decir que los estribos que yo estoy ocupando de 3/8 deben de ir a 12.5 centímetros de separación en toda la sección. Si lo vemos aquí en corte, aquí verían todos los estribos. Otro dato importante en el caso de las columnas, que es similar a lo que vemos en las traves, cuando se hace el cálculo de los momentos cortantes y flexionantes, tanto en los apoyos inferiores como en las conexiones superiores, necesitamos rigidizar más las áreas de movimiento lateral. Y eso lo rigidizamos con la ampliación o la colocación de una mayor cantidad de estribos. Las normas nos mencionan que la separación que nosotros tengamos o que hayamos determinado entre dos nos va a dar la separación que debe de tener en los apoyos. Esto quiere decir que en lugar de tener 12.5, aquí va a poner una separación de 6.25 centímetros en los apoyos. Los criterios hasta donde yo llego, la separación de los estribos, regularmente es un sexto del claro en la posición superior derecha superior, y en la posición inferior sería igual un sexto del claro. En ocasiones, de hecho ahí en las normas, también viene una fórmula para calcular cuál es la separación en donde yo todavía tengo que tener estribos a cada 6.25, ¿no? Entonces va a estar determinada por el claro de la columna, ¿no? Pero regularmente, para manera muy sencilla, es un sexto del claro, ¿no? Que deben de seguir ahí los estribos a, a 6.25 centímetros. En este caso, en este ejercicio, de manera mínima, tendrían que ser así. Acuérdense que esto va a cambiar del tipo de varilla que estemos ocupando, de la sección de la columna, del largo de la columna. Entonces, tiene diferentes factores que lo modifican. En el caso de los castillos, vamos a tener ahí dos criterios solamente, y ahí ya son más sencillos, ¿no? En el caso de los castillos, nos dice ya directamente que la separación de manera mínima tiene que ser 200 milímetros, esto quiere decir que tienen que ser 20 centímetros. Y el otro criterio es del 1.5, el espesor total del muro. Entonces estamos hablando que nosotros tenemos un espesor total de 15 centímetros, pues ya nos da 22.2 centímetros de separación. Entonces nos vamos a la mínima siempre, que es 20 centímetros de separación entre los estribos de los castillos, ¿no? Si ustedes ven, en columna van un poco más cercanos los estribos y en castillo van más separados por las mismas condiciones de movimiento flexionante que funcionan más o que están más comprometidos en las columnas. Recuerden que las columnas casi siempre están funcionando de manera suelta, independiente, a diferencia de los de castillos, que son elementos confinados y que la cuestión de volteo, de movimiento lateral es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muros que lo están conteniendo.
Ya después acá vemos aplicado esta separación del área, ¿no? ¿Qué área de estribo yo necesito yo ocupar? Pues aquí viene ya la aplicación del ejercicio en donde es sustitución de valores, que es la parte del ancho del muro por 1000 entre el límite de fluencia del acero que estoy ocupando por la sección, ¿no? En este caso, si ven, tenemos 6000 kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que el cálculo aquí es para un Armex, ¿no? El refuerzo de las varillas de los estribos, yo tengo los Armex para ver si se aplica, ¿no? En este caso tengo 0.166 centímetros cuadrados. Si nosotros nos vamos a la sección de las varillas de los Armex, tengo muchísimo más, ¿no? Hasta está sobrado, ¿no? Digamos que cumple con los criterios necesarios. Y la última diapositiva es la parte ya de los pesos, ¿no? ¿Cuánto peso yo puedo resistir entre columna y entre castillo de manera mínima? Acuérdense, no estamos haciendo mínimos, no estamos calculando ni cuánto peso necesitamos, ¿no? Pero de manera mínima, bien hay una fórmula con unos factores que ya vienen determinados por el límite de compresión del concreto. El AG es la parte de la sección total de concreto. Esa es la sección total de concreto que hace referencia a la dimensión 25 por 25 centímetros. Área de sección de acero, que era la sección de acero longitudinal que yo necesito. Límite de fluencia del acero que estoy ocupando. Y sección de acero, que es la misma repetición de aquí, ¿no? El 7.91, ¿no? Hacemos la sustitución de los valores y nos da que la columna de manera mínima, en las secciones mínimas y aceros mínimos, tanto en acero longitudinal como en estribos, son de 164.3 toneladas que puede aguantar la columna. Si nos vamos a la parte del castillo, vamos a tener igual ahí un concreto de 127, que estos valores, acuérdense que son menores de acuerdo a las normas que tenemos, ¿no? Sección total de concreto que vamos a tener en nuestro volumen de 15 por 15, tenemos 400 centímetros cuadrados. Área del acero en varillas longitudinales, 1.27. Límite de fluencia, porque acuérdense que estuvimos analizando con Armex, entonces tenemos 6000 kilogramos, 6 sobre centímetro cuadrado, y la sección del acero en varilla longitudinal 1.27, ¿no? Entonces aquí tenemos que un castillo de Armex nos va a aguantar de manera axial 58.4 toneladas. Aquí también es importante que ahorita el análisis que se está haciendo es dejando caer el peso exactamente en el centro del castillo o en el centro de la columna, sin contemplar ni factores de seguridad, sin aplicar o estar ahí teniendo de referencia los movimientos laterales que pueda llegar a tener, pues por el comportamiento del edificio, por sismo, por algún tipo de movimiento, eso no se está contemplando. Simplemente es el puro peso que viene y que recae en una columna o en un castillo. Si ustedes ven, existe pues una gran capacidad que tiene de carga tanto castillo como columna. Si regresamos a los ejercicios anteriores, ustedes se darán cuenta que traíamos como pesos de 75 toneladas, ¿no? En la parte de la columna central, en donde el peso era más como, tenía una eh, mayor cantidad de bajada de carga, ¿no? Entonces, en ese caso, un castillo, pues, no lo podría llegar a soportar. Pero si recuerdan, teníamos por ahí un área que creo que tenía como 27 o 17 toneladas de manera puntual en carga axial, que eran las columnas de esquina. Entonces, en ese caso, hasta un castillo de Armex, de manera de carga axial, acuérdense, sí lo podría aguantar sin ningún problema, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún tipo de falla. ¿A qué es lo que vamos? Es de que en ocasiones, en casas habitación, si ustedes ven el comportamiento o el funcionamiento de las traves, por ejemplo, muchas veces se establece, pues yo tengo una trave, pero pues quiero que descanse en un castillo, ¿no? Quiero que descanse en el muro que yo ya tengo hecho, ¿no? En un castillo de mi casa que ya tengo hecho, ¿no? Entonces, en ocasiones cuando son casas de un nivel, o bueno, dos niveles, planta baja y el primer nivel, en ocasiones ni siquiera se ve afectada porque no sobrepasa esta cantidad de 58.4 toneladas, aunque la sección sea menor, aunque el peso sea igual, con que no haya ningún sismo, no hay inconveniente. Aquí la cuestión es de que si existe algún sismo, algún movimiento lateral, o el volteo del muro, o el confinamiento se pierde del muro con el castillo, ahí ya se va a ver más comprometido nuestra trave que colocamos arriba de un castillo, ¿no? No es de que se caiga,
no está recomendado, no está autorizado por las normas ni por el reglamento de construcción que pongamos una viga arriba de un castillo. Pero si se dan cuenta, el peso del castillo sí lo alcanza todavía a contener en menor o mayor grado, ¿no? En el caso de las columnas, para secciones mínimas de columnas, 164.3 toneladas de carga axial es muchísimo, ¿no? Entonces, una columna de 25 por 25, bien armada, como dice aquí, con los estribos adecuados, para una casa de un nivel, está completamente sobrado. Es por eso que si ustedes ya ven a partir de estos criterios, los sistemas de autoconstrucción o los sistemas ya de el proyecto que hace alguien que a lo mejor no conoce de estructuras o a lo mejor estos casos que suceden en casas habitacionales en donde no se contrata a alguien para que haga el cálculo o el diseño estructural, pues en realidad siguen ahí vigentes, ¿no? Siguen ahí todavía en pie, ¿no? ¿Por qué? Porque no llega a sobrepasar las cantidades de tonelaje que se tienen, ¿no? Y entonces se tienen estos criterios base de predimensionamiento. Si ustedes van a cualquier lado y van a ver una columna, casi en todos los casos van a tener columnas de 30 por 30 y van a tener armados hasta 6 varillas, hasta le ponen 8 varillas de 5 octavos y le ponen estribos a cada 10 y en los laterales a cada 5. Entonces, ahí en lugar hasta de que a lo mejor eso que te pudiste haber ahorrado en pagar un cálculo o en saber esto que es mínimo, lo gastas en elementos que quedan muy sobrados, ¿no? Muchas de las columnas para casa habitación de un nivel están sobradísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque las hacen, pues, por seguridad, ¿no? Dicen, pues le meto más varilla, le meto más estribos de media, hasta en ocasiones le meten, ¿no? De manera contraria, también sucede que en las columnas luego lo que decía, ¿no? Ponen varillas de 3 octavos, nada más 4, secciones de 35 por 35, estribos a cada 30, ¿no? En ocasiones he visto que los ponen separados. Entonces, siguen, ¿sí? Con respecto a los estribos, cuando he visto que arman las columnas, hacen como una especie de gancho hacia adentro, como de 45. Ajá. ¿A qué se debe eso? La parte de los estribos es para contener pues las varillas, ¿no? De manera original, si los ponemos, de hecho, eso se fue actualizando, de hecho, se actualizó hace como unos, ¿qué será? Como 15 años, 10, se actualizó porque anteriormente los estribos que ven en las normas era este elemento, así, así, y que aquí iniciaba el estribo y dejaban este gancho así y dejaban este gancho así. Entonces, en la eso todavía era permitido, ¿no? Lo que nos mencionaba nada más era el desarrollo que debería de tener de este largo, que me parece que creo que eran 8 diámetros de la varilla que se estaba ocupando. Entonces, con que cumpliera esos criterios, todo bien. Lo que hace, o lo que se hizo la actualización hace 10, 15 años, mencionó que los estribos deben de tener ahora ya los ganchos, ¿no? Tienen que estar cerrados así. Entonces, en toda la mayoría de los casos debe de estar así. ¿Por qué? Porque funcionan más en cuestiones de sismo. Cuando existe un sismo y la columna se truena o se rompe, como son movimientos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, si no existe este gancho, en ocasiones hasta es posible de que se puedan zafar, ¿no? Y esto quiere decir que las varillas, pues ya una se vaya para acá, esta unión se rompa, digamos que se zafe, y como no estaba bien anclada, no tiene cuadras a 45 grados, esta unión es más fácil que la varilla se doble y se venga para acá. Entonces, que comience a abrir todas las varillas en conjunto. Pero acuérdense que para que exista este rompimiento del concreto y el desfase de las varillas interiores, recuerden que estos llevan amarres con alambre, es por un sismo, ¿no? Un sismo ya de magnitud muy alta puede llegar a tronarlas, ¿no? Más fácilmente. Entonces, la condicionante que se tiene, ¿no? Que los estribos tengan estos ganchos para tener un mejor amarre de las 4 varillas en caso de sismo. Sobre los amarres también, cuando se arman las varillas, se arman las columnas, las traves, cualquier elemento que lleve estribos, la recomendación es de que no colocar todos los ganchos en una misma área, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tenemos comprometido esta esquina, ¿no? Les digo, en cualquier caso de sismo muy grande, toda esta esquina, como vamos a tener ahí todos los estribos, todos los ganchos en esa área, puede ser que se abran, ¿no? Entonces, la recomendación es poner un estribo con este gancho acá, luego el que sigue con los ganchos en esta posición, luego en el que sigue con los ganchos en esta posición, luego en esta posición, y así consecutivamente ir dándole la vuelta conforme vamos avanzando a los estribos. ¿Para qué? Para tener estos estribos de cada lado. La recomendación es de que estén las 4 posiciones de las varillas, pero ya en la realidad, cuando tenemos armados muy complejos o muy pesados o muy juntos,
En ocasiones ya nada se colocan en dos lados, ¿no? Se coloca uno arriba y se coloca uno abajo, uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo, y así se van abajo los estribos. ¿Por qué? Porque también los ganchos, las normas de la extensión que nos pide de los ganchos, y cuando el armado es muy cerrado, ahí el problema es de que pase el concreto, ¿no? Regularmente las piedras en el concreto se llegan a atorar en los ganchos, y lo que pasa es de que quedan luego quedades, ¿no? Y que luego si no ponen vibrador, o luego el vibrador ni siquiera pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque los ganchos están muy alargados. Entonces ahí un problema es de que el concreto no llega, pues no fluye de manera correcta. Entonces puedes optar nada más por colocarlo a lo mejor en dos posiciones, ¿no? En esta superior y en esta inferior derecha, ¿no? Pero lo recomendable es cuatro. Si la sección de columna fuera muy amplia, ahí sí colocar los ganchos en las cuatro posiciones, ¿no? En la parte de los planos estructurales vienen unas especificaciones. Regularmente viene ahí cómo tienen que venir los ganchos, cuánto doblez deben de tener y cuánto desarrollo deben de tener a partir del diámetro que se esté ocupando para los estribos. ¿Y qué otra cosa? Pues los amarres, que especifica que tienen que ir amarrados todos con alambre. Todas las uniones deben de estar con alambre, ninguna tiene que estar suelta. ¿Por qué? Por lo mismo de que se puede llegar a zafar en caso de movimientos laterales o de sismo, se pueden llegar a zafar los estribos o romperse, ¿no? Por eso el de los ganchos. En el caso del Armex, hay como es un elemento electrosoldado, ahí la unión no hay, ¿no? No la tienen. Y si ustedes ven en los Armex, los ganchos sí están a paño, no están a 45 grados hacia adentro. Entonces sí existe un gancho, pero están de manera lateral, ¿no? Tenemos que se continúan. ¿Eso por qué? Por la cuestión de que como es un electrosoldado, la unión de electrosoldado es más rígida que una unión de alambre. Entonces digamos que sustituye una por la otra. ¿Qué otra cosa? Pues creo que ya. Es en el caso de los castillos y columnas, ¿no? Entonces ya vieron la parte esta, pues lo importante, lo que quiero que alcancen a identificar de manera correcta, es de ver eso, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento de un castillo? ¿Cuál es el funcionamiento de un castillo y una columna, ¿no? Una pregunta muy común de cliente es de que no identifican qué es castillo y columna, ¿no? O sea, como que le llaman columna a un castillo y piensan que es el mismo funcionamiento. Entonces es completamente distinto, ¿no? Va muy ligado columna con viga, casi en todos los casos, o columna fuera de terraza con un castillo interior de confinamiento, es completamente distinto, ¿no? La función, ¿no? Muchos casos, cuando se hace autoconstrucción, que no es de que sea malo, ¿no? Recuerden que no todos tienen los recursos para contratar a un arquitecto, entonces lo que hacen es de que hacen elementos muy sobrados, ¿no? Estas terrazas que hacen al exterior, con unas columnas ahí de grandes de 30 por 30, súper sobradísimas, ¿no? Esas columnas fácilmente se pudieran haber hecho en casi con castillos, ¿no? Si arriba vamos a poner nada más pergolado. Pero luego en ocasiones también va la cuestión estética, ¿no? La gente ya se da la idea de que si es un elemento grande, va a funcionar mejor, ¿no? Va a quedar muchísimo más rígido, ¿no? Y en realidad, cuando son elementos grandes, que también suele suceder, que hacen columnas de 40 por 40, con armado de 4 varillas de 3 octavos, hay como la cuestión de flexión no está bien confinada. Ante cualquier sismo se comienza a tronar la columna, ¿no? Por cortante en la parte de las uniones inferiores o superiores. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente cantidad de acero que necesitamos. El concreto, muy bien, ¿no? El peso vertical, axial, la compresión, todo bien, ¿no? Y luego concreto ahí de 250, 300, todo bien, pero movimientos laterales, ahí sí ya no aguanta. Entonces, se tienen que considerar, pues, todos los factores. En el caso de los castillos, también ese dato importante que menciona del concreto utilizar en castillos, hasta, si ustedes lo ven, hasta en presentaciones, yo he escuchado gente que menciona, ¿no? En los castillos se tienen que colar 250, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento de concreto armado y yo escuché que todo lo de concreto armado tiene que ir 250, ¿no? Y en realidad no es algo como que yo me haya inventado, ¿no? O algo que yo les esté diciendo. Simplemente acuérdense que toda la referencia va a las normas técnicas complementarias, ¿no? Que es lo que rige el sistema de estructuración de, en este caso, de elementos de concreto, de acero y de concreto, ¿no? Digamos que en losas, en zapatas, son las mismas referencias, ¿no? Vienen ahí ya las especificaciones, simplemente hay que aplicarlas y pues entenderle, ¿no? Ya después, más adelante, ustedes en otras clases, lo que hacen es analizar, ¿no? Ya analizan las bajadas de carga, ya saben cuánto peso tiene que aguantar. Y ahora lo que tienen que agregar son estos momentos de
y cortante, que eso es lo complicado, ¿no? Eso es en realidad lo difícil, ¿no? Saber cuál es el comportamiento que tiene la columna ante sismos, ante las secciones asimétricas que tenga nuestro proyecto, el agregado de cargas, los factores de seguridad. Entonces se va aumentando, yo creo que va a ser como un 70-80%, ¿no? Entonces en realidad lo que yo necesito, por ejemplo, de sección de columna en mi casa, que está sobrado el 164.3 toneladas, entonces a lo mejor yo la subo hasta 280 toneladas, me va a aguantar mi columna, en dado caso que se llene de gente, haya un sismo, tenga asentamientos diferenciales, hayan pasado 10 años. Y en realidad, pues nosotros la casa va a aguantar nada más 60 toneladas, ¿no? Entonces queda hasta como ¿qué será? Como un tercio del funcionamiento real, ¿no? Y todo el 60-63% restante es pura seguridad, ¿no? Es pura cuestión de que en algún momento llegue a suceder algo que no esté planeado, ¿no? Entonces vamos a dejarle ahí ahorita. Pues no les voy a dejar actividad porque había quedado pendiente que me hicieran la bajada de cargas para el viernes. Entonces, vamos a dejarle ahí. De hecho, ahí ni me iba a presentar porque tengo que estar ahí en la universidad, pero no les quería dejar ahí la clase libre, ¿no? Entonces, por eso me conecté ahorita de manera rápida. Entonces, el viernes los espero ahí con su trabajo ya final. Creo que ya lo cargué ahí en Teams. Y pues ya nada más. Alguien que haga falta en la lista, que haya llegado tarde, o que no esté, que haya No, visto. Araiza. Araiza. Sí. ¿Alguien más? ¿Quién era el que me había dicho que sí había venido la clase anterior? Yo, profe. ¿Quién eres? ¿Apellido? Carranza. Carranza. Tengo que ponerte retardo. Ya no hay nadie. Vámonos. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense, hasta luego. Gracias, Arqui. Hasta luego. Hasta luego, bye.